en Génesis, ¿recuerdan? Sí, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Ahí en el verso 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová perfume grato, y dijo Jehová en su corazón, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Amén, hermanos? Ok, vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú hablándonos, Padre, y ministrando nuestras vidas, Señor, alma, mente y corazón. Señor, de bendición en esta mañana. Y permítenos, Señor Padre, ir al desarrollo, al crecimiento, para el propósito, Padre divino, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, fíjense bien, mi hermano, porque nosotros hemos empezado a estudiar lo que es el altar familiar. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que es, o lo importante que es el altar familiar, y cómo como familias nosotros podemos ir hacia adelante y dar la bendición, la victoria, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que se pudiera levantar, ¿sí? Nosotros podemos tener esa bendición tan grande. Entonces, empezábamos a estudiar desde el día miércoles, y el día de hoy, ¿verdad? Les doy una breve reseña de lo que hemos hablado, y es que principalmente ese altar familiar inicia con una base de gratitud. Noé fue rescatado, ¿sí? De toda la destrucción que había, él fue rescatado, y entonces él es introducido en el arca junto con su familia y con sus hijos, sus nueras, ¿verdad? Y entonces él llega a un lugar cuando encalla realmente el arca y en el monte Ararat. Él decide, lo primero que hace es tener un altar, ¿sí? Y dice, edificó un altar, ¿sí? Y ese altar fue para agradecer a Dios y reconocer el señorío de Dios. Y no lo hizo solo, estaba con su familia. ¿Se da cuenta? Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz, es que nosotros debemos de darle, hermanos, sí, lugar a Dios en nuestras vidas, en toda área, mis hermanos, y en tu casa debe estar el altar familiar. Sí, hay muchas cosas que se van a levantar, porque a veces por eso viene la confusión y decimos, pues ahora que estoy teniendo un altar familiar, o tengo tiempo viviendo el altar familiar, y a veces hay situaciones, hay dificultades, hay adversidades, hay situaciones que se levantan, o a veces usted dice, pues yo tengo adversidades y no tengo altar. Lo real es que cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestros hogares, dejamos de vivir una vida religiosa, o nos podríamos volver más religiosos. Pero no, usted debe empezar a dejar de vivir una vida religiosa, porque usted va a aprender a tener una relación continua y constante con su Dios. ¿Sí, mis hermanos? Cuando ustedes ven la vida de Noé, él levantó un altar, hermanos, ¿sí? Y el Señor percibió aroma de qué? Aroma grato. Y entonces dice, nunca más volveré. O sea, cuando nosotros estamos conscientes de Dios, conscientes de sus planes, conscientes de su voluntad, y permitimos el reino de Dios en nuestras vidas, el altar debe estar ahí. ¿Por qué? Porque el altar habla de sacrificio, el altar habla de renuncia, el altar habla de abnegación, el altar habla de morir, hermanos, ¿sí? A nuestro ego, a nuestro orgullo, a su telenovela, ¿sí? A pasiones desordenadas, a la contienda, a la división. Usted quiere que en ese hogar, hermano, el reino de Dios se establezca. Usted quiere que en ese hogar
esté el orden divino. Y entonces por eso es que nosotros necesitamos tener esa vida espiritual y permitir el altar familiar o traer a edificar el altar familiar. Estos tiempos que nosotros iniciamos a vivir, hermanos, son tiempos totalmente diferentes, ¿sí, hermanos? Ya que está habiendo muchos cambios. Y en todo lo que usted escucha, hermanos, sí, normalmente se oye de devastaciones, de destrucciones, de guerras, de rumores de guerras, de guerrillas, y principalmente, hermanos, los cambios que empiezan a haber. Y entonces usted empieza a notar en todo una palabra que se llama global o globalizar, ¿sí? Y entonces son los cambios que avecinan realmente la venida o el establecimiento o la manifestación del anticristo. Pues hoy más que nunca, usted debe de volver al orden divino. Cierto es que a lo mejor usted tiene mucho tiempo conociendo a Dios y de tiempo atrás usted ha sido un congregante, pero ahora es el tiempo, hermano, en el que usted no debe de oscilar en el llamado que Dios le dio a su vida. Este es el tiempo en el cual el Señor está llamando a su iglesia a que puedan volver, hermano, a encenderse en un fuego. Y cuando hay un altar, el fuego desciende. Cuando usted levanta ese altar, el Señor es el que va a traer el fuego. Ahora debe usted entender algo. La ofrenda debe de ser santa. La ofrenda debe de estar limpia. La ofrenda debe de ser sin defecto. Porque si nosotros nada más lo queremos hacer como una apariencia, Dios conoce nuestro corazón. Si nosotros queremos vivir una vida superficial para que digan, ay, qué espiritual son, lo importante es que usted permita que en esa casa, en ese hogar, reine la presencia de Dios, gobierne la presencia de Dios. Entonces, es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, entendamos la importancia del altar en nuestra casa. Altar familiar. No le estoy diciendo que ponga muñecos, no estoy diciendo que haga usted ahí meta figuras de hierro, nada. El altar familiar es una base, ¿verdad, hermanos? De su corazón. ¿Sí? Entonces, eso es importante que usted lo pueda entender, porque si usted lo entiende, entonces su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada. Entonces usted va a poder caminar en una vida totalmente distinta. ¿Por qué? Porque usted va a tener un aroma grande delante de Dios. ¿Sí? Cuando usted viene al capítulo 9, dice la Escritura, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de toda la tierra y sobre toda ave de los cielos. Dice, y de todo lo que se mueve en la tierra, y de todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Sí? Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como los legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Sí? Entonces, cuando ellos levantan, ¿verdad?, el altar, ¿sí?, vino a vivir un pacto el hombre con Dios. Y ese pacto fue el arca. ¿Sí? Entonces, dijo que el Señor ya no más destruiría. Y cuando nosotros entendemos la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a entender el pacto que nosotros tenemos con Dios. Vamos a entender que Dios no se muda en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha pactado para con el hombre. Y que muchas veces somos nosotros los que estamos deteniendo la bendición y la vida próspera en nosotros. ¿Por qué? Porque declaró el Señor, yo he venido a darles vida y que esta sea la abundancia. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad, porque Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, sí, pueda vivir la bendición. Entonces, un hombre que levantó altar y donde quiera que se movía, él tenía el altar presente, el invocar el nombre del Señor, fue Abraham. Y entonces en Génesis 12 usted ve que Dios llama a Abraham. Y hermano, cuando él hace el llamado, Dios le hace un llamado a la obediencia. Dios le hace un llamado, hermano, sí, a caminar con Él. Y de acuerdo a como Él se lo pide, no como a nosotros nos imaginamos, sino como Él se lo pide. Y entonces ustedes en Génesis capítulo 12, en el verso 1, ¿sí?, le dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le llama a Abraham, ¿verdad? Él le hace, hermanos, sí, un llamado a dejar su tierra y qué? Su parentela, las costumbres, hermanos, las acciones, las actitudes del mundo no pueden estar más en su vida. No deben de estar, hermano, presentes en su vida, porque usted ahora pertenece a un linaje escogido. Ahora la semilla de Dios está en usted, ¿sí? Entonces Dios le hace un llamado a Abraham, y en ese llamado que él le hace, hermano, sí, principalmente es el obedecer. ¿Cómo podríamos obedecer si nosotros no tenemos, hermano, el vivir esa conciencia de Dios en nuestras vidas? Cuando usted levanta el altar en su hogar, cuando usted levanta el altar en su vida, usted empieza a caminar en una vida totalmente transformada. Usted empieza a caminar en una vida totalmente distinta. ¿Por qué? Porque usted permite que Dios esté involucrado en todo lo que usted hace en su casa, hasta para la comida. ¿No es verdad? No. Hay quienes ya no oran para hacer el guiso, ¿verdad? Ya nada más avientan ¿cómo se dice? Los materiales o los condimentos que son. No, pero, o sea, involucrar a Dios en nuestra vida es vital. ¿Sí? Y entonces cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y te llevaré o te mostraré a la tierra. ¿Sí? Entonces, él le dice, obedece. Deja las costumbres. Ven a vivir mi palabra. Ven a vivir mi orden. Ven a vivir mis mandatos. Y te daré herencia. Y serás bendición. Y eso es importante. Porque muchas veces nosotros no podemos ser, hermano, bendiciones donde nos presentamos porque todavía tenemos que las costumbres y la cultura de qué? De su Chimalhuacán natal o de su mesa presente, ¿verdad? O dicen, a mí nadie me quita lo bravo, ¿verdad? Y no es así. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Entonces, eso es importante que usted lo pueda ver, porque en el verso 7 de Génesis 12 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Dios le habló a Abraham, pero también se manifestó a Abraham. Inmediatamente que él tuvo, ¿verdad, hermano? Sí, esa epifanía, esa presencia de Dios, él vio tuvo un encuentro con Dios, él levantó un altar. Llamada iglesia, eso es lo que debe de ocurrir con nosotros. Cuando nosotros venimos y somos salvos, lo primero que nosotros viene implícito es la vida de oración. El permitir que Dios gobierne nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. Aún en aquellas debilidades que tú dices, yo no se la puedo contar a mi esposa, no se la puedo contar a mis hijos, pero tampoco quiero contársela a nadie más porque, ¿qué tal que lo dicen? Tú sabes bien que Dios sabe todo y que a Dios no se le va nada y que sus ojos miran tus obras y que escuchan tus palabras. Y entonces cuando tú tienes un altar, tú puedes venir delante de Él y expresarle todas tus necesidades. Y en la dirección del Espíritu, Él te va a hacer ver y conocer. Hace mucho tiempo yo estaba pasando por una situación y entonces me metí en ayuno, me metí en oración, me metí a estar buscando a Dios porque yo tenía que tomar una decisión muy sólida en mi vida y era tomar una decisión apremiante por todo lo que estaba aconteciendo. Y entonces, después de estar ayunando y orando por bastante tiempo, el Señor me trajo un nombre y era de un apóstol que me había ungido como anciano. Este apóstol estaba en Texas. Y normalmente pues era difícil, hermano, que él le contestara. Y yo no tenía su teléfono, no tenía nada. Simplemente
me vino el nombre y después un hermano me visitó y le dije, oye, estando orando se me vino este nombre y le dije, es del apóstol que me ungió como anciano. Y él me dijo, yo tengo su número. Y entonces le marqué y le dije quién era y me atendió. Y me dio el consejo, me dio todo lo que necesitaba en ese momento y siempre me dijo, todo en el temor de Dios y en la obediencia. Sumiso a tu pastor. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos la realidad de Cristo. Porque muchas veces nosotros vivimos acciones y simplemente son a veces reacciones humanas. ¿Sí? Si usted se da cuenta, el humano es arrebatado. ¿Sí? A veces no tiene ni la delicadeza de hablar o de reconocer a una autoridad. Simplemente hace las cosas y se arrebata y dice, manotea y habla y grita y patea y todo lo que tenga que hacer. Pero cuando usted está consciente de la presencia de Dios, usted sabe que en Dios hay orden. Usted sabe que en Dios no puede hacer las cosas, hermanos, sí, en una manera humana, sino que usted necesita la dirección del Espíritu. Y entonces es importante que usted entienda el valor del altar y de edificar un altar en estos tiempos. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros, hermanos, sí, no podemos ver los planes y la grandeza de Dios en nuestras vidas, porque no se lo permitimos. No porque Él no quiera, sino que nosotros no se lo permitimos. ¿Sí? Y dice el verso 8, fíjese que dice, luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí, dice ahí, al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Jehová está vivo, Dios está vivo. Ahora, ¿nosotros podemos invocar el nombre del Señor? Sí, y seremos salvos, ¿no? Nosotros podemos clamar a nuestro Dios y veremos de Él bendición, respuesta. Veremos solución en nuestras vidas, porque no hay imposibles para Dios. Y entonces, este varón que caminó con el Señor y permitió siempre la presencia de Dios en su vida, empezó a tener una transformación y empezó a ser cambiado en todo lo que él tenía, en su manera de vivir. Porque usted ve que le hace un llamado primeramente, después se le presenta y él levanta un altar, después él cambia o camina en la dirección que el Espíritu lo llevaba y ahí levantó un altar. ¿Por qué? Porque lo más importante en su vida era la presencia de Dios, el cual lo había llamado. Porque él sabía que sin la presencia de Dios él no podía alcanzar las metas o no podía alcanzar, hermanos, sí, a recibir la herencia, porque necesitaba depender de Dios para poder ver luz en todo su caminar. Y entonces usted lo ve en el capítulo 13 con un testimonio totalmente distinto. Fíjese bien, antes de que usted llegue al capítulo 13, dice ahí, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sí lo dije bien? Y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham. ¿Para dónde descendió? Y hubo muchas cosas que ocurrieron ahí, pero vamos a verlas más adelante. Ahorita quiero que llegue usted al capítulo 13. Y dice, y subió pues Abraham de Egipto, dice, hacia el Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era, ¿qué dice ahí? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a ese lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y dice, y Ai. ¿Sabe usted? Abraham descendió a Egipto, y en Egipto ocurrieron muchas situaciones, hermanos, ¿sí? Y empezó a tener una situación por ahí familiar, ¿qué cree? Pero Dios peleó por él. Dios peleó por él. Y entonces cuando ustedes lo ven que sube, de
al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó ahí a Abraham el nombre. Él necesitaba la presencia de Dios. Él estaba consciente de que sin Dios no podía alcanzar los propósitos específicos. Ahora fíjense, cuando usted llega al verso 15, dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, revolviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar. ¿Sí o no? Ahora fíjense, ¿cuándo le dio Dios esta palabra a Abraham? Cuando Lot se apartó de él. ¿Sí? Abraham tuvo la sabiduría, Abraham tuvo el entendimiento espiritual y le dijo: no hay altercado entre tú y mí, o entre ti y mí, porque somos familia, somos hermanos, le dijo. Cuando usted vive en un altar familiar, hermano, es bien difícil que usted tenga contienda con un hermano. ¿Sabe por qué? Porque el altar familiar usted lo ocupa para orar por el hermano. Padre bendice, Padre alcanza, Señor permite que pueda obtener las promesas. Es algo importante que nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos vivir una vida vencedora, una vida victoriosa. Él edificó un altar al Señor. Ahora, fíjese bien, cuando él edifica un altar al Señor y él está viviendo ahí, resulta que a Lot lo secuestran. Viene guerra, viene batalla, y entonces, hermanos, se llevan a su familiar y llegan y le dicen a Abraham, pero Abraham era un hombre que dependía de ¿quién? De Dios. Y entonces él sale, hermano, con 300 nacidos en casa y aparte de sus aliados, iba a la batalla y vence. ¿Por qué? Porque él pertenecía ¿a quién? A Dios. Y dependía de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando se levanten circunstancias adversas, tú ya tienes una vida de oración establecida. Como familia serás una familia fuerte. Si tú permites el gobierno de Dios, si tú permites el orden de Dios, no importa lo que se pudiese levantar, Dios levantará, hermano, las ayudas. ¿Para qué? Para que tú vayas adelante. Y es importante que nosotros entendamos esta realidad. Porque en el verso 17, hermano, ¿sí? Ahí en Génesis 14, dice la Escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Quiero que usted vea bien estas palabras y ponga atención en ellas, porque entonces dice: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. ¿De qué? De Dios Altísimo. ¿Bendito sea quién? ¿Abraham de quién? ¿A quién le pertenecía? Al Dios Altísimo. ¿Sí? Y dice: creador del cielo y de la tierra, quien lo formó, casi. Él te hizo a su diseño. Y dice ahí: bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos, que dice, de todo. ¿Sí, hermanos? Ahora fíjense bien. Después dice ahí verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano, ¿a qué dice ahí? A Jehová, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no se diga yo enriquecí. Ahora,
quiero que usted note bien esta realidad. Porque dice que alzó su mano ¿a quién? ¿Al Dios qué? Al Dios Altísimo. Le hizo un pacto. Él estaba consciente de su Dios y de quién le había dado la victoria. Ahora, cuando nosotros permitimos esa relación con Dios constante, esta bendición no solamente, hermano, tú la vas a poder vivir, porque estás empezando a dar un testimonio ¿a quién? A los que están en tu casa. A los que están en tu casa. Y eso es necesario que se viva. Es necesario que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven toda esta realidad, hermanos, sí, Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y se hacía mi mano a Dios Altísimo, que nada tendrá de Cristo. Y tengo un pacto con Dios. Yo no me inclinaré a los ídolos. Yo no dependeré del brazo de hombre. Yo dependo de ti, Señor. ¿Sí? Yo no tengo de nadie más en quien sostenerme, sino de mí. Usted no tiene por qué buscar la influencia. Usted necesita la mano de Dios. Maldito el hombre que se apoya en brazo de hombre. Maldito el hombre que ¿qué? ¿De qué? Que confía en el hombre y se apoya en brazo de carne. Nosotros necesitamos estar conscientes de Dios. Y eso es lo que hace el altar, porque cuando hay un altar en tu hogar, tú estás consciente de la presencia. Tú estás consciente no del Chavo del 8, no de María Tijeras, de quién dice, de estas, la Rosa de Guadalupe. Usted está consciente de Dios. Ya lo primero en su vida es Dios. No es salir corriendo por la leche. Primero en su vida es Dios. Eso es necesario que nosotros lo entendamos. Dice ahí la Escritura, hermano, que Él venció. Que Él venció. Y es entendible, porque ahí cuando le sale Melquisedec dice, Abraham del Dios. Ahora, fíjese bien, porque cuando usted llega al capítulo 15, ¿verdad? Fíjese bien ahí en el verso 6. Y creyó a Jehová, y él se lo contó, ¿qué dice ahí? Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Dice, ¿y un qué? Un carnero de ¿cuántos años? De 3 años. Una tórtola también, dice, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de León, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y será afligida por ¿cuántos? Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo. Después de esto saldrá con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado. ¿Qué dice ahí? Cuando tú tienes esa búsqueda insaciable, ese depender de Dios, hermano, tú vas a entender aún las cosas que han de venir. Y vas a conocer las cosas que Dios tiene para tu descendencia. Tú no tendrás temor del mañana, tú no estarás perturbado por el día del mañana. ¿Por qué? Porque Dios te va a ministrar y se va a manifestar en tu vida. Entonces, con esto quiero que usted pueda entender una realidad grande. Si usted está consciente de los planes de Dios, Dios te va a hablar.
Ahora no te va a hablar, hermano, por las albóndigas que te cenes en la noche, ni por el pozole, ni por las quesadillas que tú te puedas ingerir, no. Dios se va a manifestar en tu vida de una manera tal que te va a ministrar y te va a revelar todas las cosas que Él tiene para ti y para tu descendencia. Entonces, cuando tú sabes las cosas que han de venir, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir orando y avanzar y poseer la tierra, porque sabes que Dios está por ti. Muchas veces nosotros vienen situaciones y no sabemos, ni las esperamos, ni las imaginamos, y decimos, salió de imprevisto, no lo esperaba. Ora, porque ahora la palabra de Dios dice, no tendrás temor de malas noticias. Y cuando Dios está hablando a tu vida, y cuando Dios te está encauzando a un propósito específico, hermano, Dios te va a llevar, ¿para qué? Para recibir la herencia, para obtener, hermanos, la tierra. Y entonces nada te será oculto. ¿Cuántos años le dijo que iban a padecer? 400 años, ¿no? Abraham ya sabía. Él no tenía, hermanos, sí, ignorancia en las cosas que acontecerían. Él sabía que su descendencia iba a estar ¿cuánto tiempo? 400 años. Entonces, usted puede ver esta realidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 400 años. Dice que Él juzgaría a ese lugar. ¿Y qué le pasó a Egipto? Su idolatría fue derribada. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que Dios es por nosotros. Y si Dios está por nosotros, hermanos, nosotros sabemos cómo el Señor quiere llevarnos a que nosotros vivamos esa vida victoriosa. En el Salmo 25, en el verso 14, dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, nosotros debemos de entender que en esa búsqueda, en ese altar, en esa continuidad en la presencia de Dios, nosotros vamos a saber las cosas que han de suceder. Hermano, usted no estará perturbado de las situaciones, porque Dios está contigo. Dios te ministra, Dios te lleva, Dios te revela, ¿sí? Ahora, eso es para nosotros que somos la iglesia. Usted debe estar más consciente de lo que Dios está hablando que las cosas que están aconteciendo. Y si nosotros estamos conscientes de lo que Dios está hablando, hermano, usted va camino a la herencia. ¿Sí? Abraham le dijo, levántate y recorre la tierra que te he de dar. Así es que es importante que usted esté en pie. ¿Para qué? Para conocer lo que Dios ha hablado y ha dado en su vida. Diligente la palabra, consciente de la presencia de Dios, apartados, hermanos, sí, de las cosas que no son gratas a Dios, porque Él es santo. Y entonces, cuando nosotros vivimos la santidad en Cristo, estamos en su presencia. Y usted le pertenece a Dios. Entonces, debemos ir hacia adelante. Después viene el capítulo 16. Y es cuando usted ve que Sara le dice, toma mi sierva, la egipcia. ¿Cómo se llamaba la sierva egipcia? Y mire usted, nace el hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. ¿Sí o no? Nace el hijo. Y entonces la sierva empieza a mirar con desprecio a quién. A Sara. Ya se sentía la dueña de todo, ¿no? Ya se sentía la que podía hacer las cosas. Sí. Y entonces fíjese bien lo que le dice. ¿Y qué les escribe el verso 5?
dijo a Abraham, fíjese bien, mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová, ¿entre qué? ¿Entre qué? Fíjese bien las palabras que le está diciendo Sara. ¿Qué estaba haciendo Abraham? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Porque lo cierto es que pasan, hermano, casi 20 años para que él pueda ver o estar nuevamente. Ahora fíjese bien, ahí sigue usted leyendo, no se me espante. ¿Sí? Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que te parezca, lo que bien te parezca. Y Sarai la afligía, ella oyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová. ¿Quién la halló? El ángel de Jehová. Junto a una fuente de agua en el desierto y junto a las fuentes que están en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. ¿Qué dice ahí? Es más, yo quiero que usted vea, porque si Abraham oraba, ¿usted cree que Sara no oraba? ¿O Sarai no oraba? Claro, ¿verdad? Debería de ser, ¿no? Y entonces Dios trae una transformación a esta mujer, porque no era el tiempo, pero vamos a entrar en el detalle, porque cuando tú tienes un altar, Dios te va a hacer ver tus errores. Dios te va a hacer ver tus pecados. Y Dios te va a llevar a ser una persona que se aparte de Dios. No puedes vivir el pecado cuando tú estás en la presencia de Dios. No puedes vivir una vida, hermano, así, indiferente a la presencia de Dios. Porque Dios quiere que tú seas alguien que aporta su presencia. Ahora, Abraham iba a ser, hermano, sí, heredero de una tierra en donde había muchas circunstancias, muchas situaciones. Y llega el capítulo 17, y aquí es donde se pone más interesante, hermano, porque miren, y siendo Abraham de edad de 99 años, ¿cuántos años tenía Abraham cuando se le habló? 70 y qué. Antes de que le dijera Sarai a Abraham, ahí está mi sierva, ¿cuántos años tenía? 75, ¿no? Y le aparece nuevamente hasta qué. ¿Por qué? Lo que al hombre le es sublime, para Dios es ¿qué? Abominable. Quiero que usted vea las palabras que le habla el Señor. Dice, y siendo Abraham de 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy, ¿qué dice ahí? El Dios Todopoderoso. Quiero que usted lo vea. Yo soy el Dios Todopoderoso, dice, anda delante de mí y sé. Y esa palabra perfección está en relación a obediencia. Esa palabra perfección está en relación a madurez. Esa palabra perfección, hermano, está en creerle a Dios lo que Él ha hablado. ¿Y saben qué es lo que más nosotros, hermanos, somos debilitados? Porque a veces no somos pacientes. ¿Qué pensaba Sarai? Pues yo ya no. Ya se me fue la costumbre de las mujeres. Pero mira, ahí está mi sierva y así. Y entonces hasta los 99 años que dice que ya estaban sus cuerpos como ¿qué? Como muertos. Como muertos. Se le presenta y le dice, yo soy el Dios. ¿Qué dice ahí? El que no tiene imposibles. ¿Se dio cuenta? Y el que no necesita que le ayuden. ¿Sí? El que no necesita el apoyo del hombre. El que habla las cosas y las cumple. El que dice la palabra y se realiza. ¿Ya se dio cuenta?
Y entonces, cuando nosotros tenemos una vida en el altar familiar, nosotros podemos avivar la fe en sus palabras, estar conscientes en una edificación de fe en nuestras vidas, para poder entender, hermanos, sí, y conocer al Dios Todopoderoso. Tú debes de conocer al Dios Todopoderoso, porque muchas veces nosotros podemos estar pasando por diferentes situaciones y aún de salud. Y cuando usted empieza con un problema de salud, corre ¿a dónde? Al doctor. Y no es que esté mal, porque pues, por algo está, ¿no? Dice la Escritura que el Señor vela por la ciencia. Pero también hay una palabra que dice, Éxodo 25, verso 23, perdón, 23, verso 25. Dice la Escritura, servirás a Jehová tu Dios. Dice, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y quitará de en medio de ti toda enfermedad. ¿Qué dice ahí? Servirás. Y eso de servir, hermano, es así como ministrarás. Estarás delante de su presencia. Y el que sirve debe de estar consagrado. ¿Se entiende? Porque a veces nosotros decimos, es que yo sirvo al Dios vivo. ¿Tú sirves al Dios vivo? Entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos debe de ser la de un sacerdote santo, cambiado, transformado, consciente de qué, de la presencia de Dios. Si nosotros estamos teniendo una vida en pecado, ¿cómo podríamos esperar las promesas de Dios que se resalten en nuestras vidas? ¿Por qué? Por su grande amor. Pero llegará el momento en que tú debes de estar bien, bien. Y es cuando tú debes de pagar el precio de la consagración. Hay muchos que vivimos de una manera posicional grata. Miren, estamos en la presencia de Dios, vivimos, hermanos, somos cristianos, hemos invocado el nombre del Señor, somos salvos, y entonces quedamos en esa manera posicional, pero no queremos ir a la consagración. Dios nos santificó, sí, ¿por qué? Porque las cosas viejas quedaron atrás, pero Él quiere que ahora tus obras sean distintas. Pero muchas veces seguimos en la contienda, seguimos, hermanos, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, en la concupiscencia de la carne. Y entonces nosotros necesitamos caminar a la consagración, a la renovación de nuestra mente. Y eso muchas veces es detenido. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted atesora más que la presencia de Dios, perdónenme. Pero ese es un gran evento que el creyente promedio vive. Hay cosas más importantes en sus vidas que la presencia de Dios, y ese es el engaño que el enemigo ha traído a su vida. Porque lo más importante en su vida, en su hogar, no es la pantalla de 72 pulgadas. ¿De cuánto es la más grande? De 90 pulgadas, gloria a Cristo. ¿Usted ve cuánto es? Y a veces piensan que es lo más importante. Hermanos, meten a sus casas, pero todo lo que consideran importante. Y entonces la presencia de Dios no es importante en tu vida. Porque eso sería lo primordial que debe de estar en tu hogar, la presencia de Dios. Y tú metes el incienso para quitar las malas vibras. Entonces, nosotros necesitamos entender que la presencia de Dios es lo más importante. Y también tiene un precio, ¿eh? También tiene un precio. ¿Sabe cuál es el precio? Santidad, consagración. Ese es el precio. Pensaba que le iba a pedir ofrenda. Ese precio usted lo tiene que pagar. Entonces, nosotros como cristianos debemos de entender esa realidad. ¿Sí? Fíjense, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto.
y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. ¿Por qué cayó sobre su rostro? Él había cometido detalles en su vida. Y le dice, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto será contigo y serás padre de qué? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Sí, hermano? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, cuando usted está en la presencia de Dios, yo quiero que usted vea que ocurre algo. La vida de Dios se adhiere a usted. Con la presencia de Dios, hermano, es en donde usted se mueve. ¿Sí me explico? Porque él se llamaba Abraham y se le asignó la H, que nos habla del nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, tu vida ya no se mueve por emociones. Tu vida ya no se mueve por las circunstancias. Tu vida ahora va a ser dirigida por Dios. No solamente va a ser renovado el varón, sino también la mujer. También la mujer. Fíjese bien. En el verso 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Más qué? Sara será. Nosotros debemos de ver, ¿verdad? Porque ahora sería su nombre necesario. ¿Sí? Doncella. Eso es importante que usted lo entienda. Cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas. Cuando tú permites la presencia de Dios en tu hogar, todo donde tú estás tendrá que ser cambiado. No puedes volver a ser igual cuando estás en la presencia de Dios. Y aquí es donde muchas veces el enemigo ha ganado ventaja, porque tú vivías cierta consagración y de repente van pasando los años y eres peor que antes. ¿Por qué? Sí, porque dice que soy peor, hermano, porque ahora tú estás en la presencia de Dios, o deberías de estar en donde. Y volvieron las palabras sucias. Y volvieron las malas asociaciones. Y entonces tú ya no estás ganando almas, te estás conformando y amoldando al mundo. ¿No eres peor? Porque pudiendo ser tú el testimonio y la luz, la antorcha en el lugar donde trabajas, la antorcha en la escuela donde estudias, la luz en esa familia donde tú estás, vieron un testimonio de ti y ahora te ven que eres como ellos. Delante de Dios eres peor, porque has conocido y has traído vituperio y has pisoteado. Por la falta de entrega, por la falta de compromiso. El enemigo te engaña y te hace, ¿ya viste que no pasa nada? Eso te dice el enemigo. También se lo dijo a Eva, ¿no? No, porque él sabe que el día que coma se les abrirán los ojos y serán. No pasa nada. Ahorita grita, le pega, al otro día llévale un regalo y no pasó nada. El testimonio se va marchando. Y cuando tú quieras hablar la vida de Dios,
ya no te van a creer, ya no te van a reconocer. Así le digas que Dios te habló y que traes un mensaje de Dios, ya no. Porque son situaciones que se están viviendo y están observando. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta la presencia de Dios. Amados hermanos, nuestro caminar en la presencia es vivir una renovación, una transformación bajo los planes de Dios, bajo la voluntad de Dios. No como nosotros aprendimos, sino como Dios nos lo habla. ¿No es fácil? No es fácil. Pero ustedes ven cómo viene un cambio, una renovación, una transformación en la presencia de Dios. Porque lo que era estéril ahora será fértil. Lo que no daba fruto ahora tiene que dar fruto. Entonces pregúntate, ¿he estado en la presencia de Dios en estos 50 años de mi vida? ¿Estoy haciendo lo correcto en este tiempo de mi vida? ¿Ha venido la transformación y el reino de Dios está en mi hogar? ¿Ha venido ese vivificar al corazón de mis hijos? ¿Ha venido ese sentir en mi hogar y en mi matrimonio? Porque si yo sigo amoldado a las situaciones y a la vida del mundo, no estoy permitiendo la presencia de Dios. Y si yo no permito el gobierno de Dios en mi vida, ¿cómo podría decir que soy cristiano? ¿Cómo podría decir que soy un hijo de Dios si mis acciones no están permitiendo el orden divino? Porque Dios me dice, tú eres santo y yo me contamino del pecado. Y no solamente me contamino, sino me deleito en él. Y entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Hoy en día es por eso que la iglesia es señalada. Pero cuando nosotros estamos conscientes del gobierno de Dios, vivimos para él. Escuchen, esto debería decir para todos aquellos que han invocado el nombre del Señor Jesucristo. Pero muchos, sus oídos se han engrosado. Y sus oídos se han nublado, pero sus ojos se han nublado. Porque han visto al hombre. ¿Ya han escuchado la voz del hombre? Y han puesto su corazón en el hombre y no en Dios. Y cuando nosotros estamos más conscientes del hombre, no vamos a poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque en tu mirada tienes puesto un hombre. Ah, pues si él grita, yo también grito. Si él ora, yo por qué voy a orar. Si él no canta y lo pasa de frente, ¿por qué no voy a yo a cantar? Y entonces empezamos a vivir una vida humana totalmente. Pero cuando tú estás consciente de la presencia de Dios, tu vida es transformada, tu renovada y crítica. Fíjense, estoy ahí en el capítulo 17 o ya se fue. Verso 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, para que sus descendientes después de él, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré. ¿Y qué dice ahí? Y
y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Entonces el príncipe se engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿De dónde estaba el Señor? ¿De dónde estaba el Señor? Con Abraham. Dice que él entonces subió después de hablar con quién. Se da cuenta la intimidad que tenía. Abraham había cometido una falla, pero se volvió al Señor. No quiero imaginármelo, pero ¿se imagina usted una vida, 10 años, 15 años sin la presencia de Dios, al cual él había conocido, hermano, y se le había presentado? Y entonces cuando se le manifiesta a Dios, él cae postrado. Él cae postrado, hermano, y Dios le habla en todo ese tiempo. Lo transforma, lo renueva, porque tenía un corazón cambiado, porque ya no pensaba como pensaba el mundo. Entonces yo quiero que usted pueda entender y abrir sus ojos a una realidad. Su vida cristiana tiene que vivir una renovación, y esto solamente va a ser cuando usted está cansado de vivir una vida humana. Cuando usted ya no quiere, hermano, vivir una vida ensimismada en las cosas de este mundo. Cuando usted anhela la presencia de Dios. Cuando usted desea la presencia de Dios. Hay muchas personas que han sido usadas y Dios les ha dado palabras y Dios les ha dado visiones, pero eso lejos en su vida de hacerles bien, les hizo un daño porque se inflaron. Y entonces se empezaron a decir que eran profetas, se empezaron a decir que eran apóstoles, se empezaron a decir que Dios los usaba y que sin ellos no tocaría la orquesta, y se equivocaron. Porque lo más importante en la iglesia y en su hogar es la presencia de Dios, y sin Él no ocurre nada. Podría usted estar viendo un don activo, pero sin el respaldo de Dios. Porque no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Por sus frutos tú conoces a un ministerio legítimo. Y entonces es importante que nosotros entendamos la realidad de Dios. El Señor se manifestó a Abraham por una búsqueda de saciedad. O a mi apreciación bíblica es así. Porque después de que él comete, hermano, o está con Agar, la sierva de Sara, Sara le dice: Dios juzgue entre ti, entre tú y mí, o juzgue entre los dos. Pero le dice, le pone a Dios por testigo: Dios juzgue. ¿Sí? Y nace el niño. Y cuando nace un niño, usted se olvida de Dios. ¿A Abraham le pasó? No me diga que a usted no le pasa. Y en su vida ya no hay otra cosa más que ¿quién? ¿Y quién le dio el niño? Y entonces, ¿de quién estaría más consciente usted? ¿Pero está más consciente de qué? Y de mantenerlo, ¿no? Y si Dios se lo dio, ¿quién cree que lo va a mantener? Pero en nuestra vida es así, porque somos humanos. No sé, Abraham estaba entretenido, había pasado el tiempo, tenía un chiquitín que era el distractor que le llenaba su vida, ¿no? No sé. No había tenido hijos, ya era grande. Pero cuando Dios se le manifiesta, él cae postrado. Porque sabía que su vida ya era igual. No sabemos, hermano, cuánto problema tuvo con Sara. Si luego sin hacer nada, sálvese quien pueda.
no importa el tiempo que haya pasado. Si Dios le habló, que lo usaría, que sería esta bendición, usted lo va a hacer siempre que su corazón se vuelva a Dios. Porque viviendo con sus ídolos, Dios no los puede usar. Mientras su vida está llena de ídolos, Dios no lo puede usar. Y eso es importante que usted lo note. Porque en el capítulo 17 ve usted esto. En el capítulo 19, Dios le habla una palabra bien específica. Pero en el capítulo 18 le dan la promesa. Fíjense, capítulo 18, verso 1. Y apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostad debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como tú has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina y amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo, dice. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa de desarlo y tomó mantequilla y leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así, hermanos? ¿Con quién se apoyó el Señor para servir? Perdón, Abraham para servir al Señor. ¿Con quién se apoyó? Con Sara. Con Sara, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el matrimonio esté de acuerdo. Verso 10 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo tu esposa Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran, ¿qué dice ahí? Viejos y entrados en días. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14, y subrayen: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara comerá. No hay imposibles para Dios. Cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted busca a Dios, no hay imposibles para Dios. Ahora fíjese bien, hermano, no se me enoje. Porque Dios necesita que usted entienda el orden divino. Dios necesita, hermano, que usted pueda conocer el orden de Dios. Las palabras que Dios dijo: hay una cosa difícil, hay una palabra difícil. ¿No he creado yo los cielos y la tierra? ¿No soy yo el formador de la creación? ¿Habrá una cosa difícil para Dios? Entonces, en las promesas que Dios nos ha hablado, nosotros podemos vivir la bendición de Dios, hermanos, ¿sí? Nosotros podemos ver la victoria de Dios en toda circunstancia, ¿sí? En todo ese capítulo 18 usted va a ver, hermanos, sí, cómo el Señor le empieza a revelar a Abraham las situaciones que habían de venir y el juicio que venía para Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe quién estaba en Sodoma y Gomorra? Lot. ¿Sí? Lot era un tipo de esos cristianos que les gustaba el mundo. Les gustaba irse al antro. Gloria a Dios. ¿Qué están diciendo, hermano? Voy a rasgar mis ropas. No estoy diciendo que sea usted, estoy diciendo que hay algunos que se dicen cristianos y les gusta darle vuelo a la hilacha, ¿no? Les gusta bailar arroz con leche, la macarena, la pelusa.
Es importante que usted pueda entenderlo porque Abraham intercedió. Y entonces, por esa intercesión, hermano, Dios permitió que Lot y su familia fueran rescatados del fuego. Porque aún así, Lot hizo lo que quiso al final del día. Y vinieron muchas situaciones. Porque no obedeció la voz que se le decía. Entonces, nosotros no podemos vivir en una tibieza. Y entonces, cuando usted viene a entender la verdad con Cristo, usted ve cómo las promesas de Dios se cumplen en el capítulo 21, usted ve el nacimiento, pero en el capítulo 22, usted ve cómo Abraham edifica un altar. ¿Y sabe con quién subía en el capítulo 22? Con Isaac. Isaac ya estaba, era un muchacho aproximadamente de 17 años, se llega a pensar, porque llevaba cargando la leña. Y entonces ellos subieron al monte y le dice, Isaac le dice, aquí está la leña y aquí está el fuego. Y la ofrenda. Y entonces Abraham le habla a su hijo el sacrificio. Amado, yo quiero que tú veas una regla. Sí puede ser así. Y hermano, todo Génesis está visitado de la presencia de Dios de una manera total. Y en cada capítulo del libro de Génesis, tú vas a ver un desarrollo que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia y para tu vida personal. Pero quiero que usted pueda ver una realidad en ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a entender la vida con Cristo, ellos suben. Dios le dice, dame a tu hijo. ¿Dame qué? A tu único hijo. Esto no es para todos. En verdad, yo recuerdo hace tiempo, a mí me dieron una palabra profética. Llegó un profeta y me dijo, las bendiciones de Abraham serán sobre tu vida. Y entonces, yo dije, ¿serán las riquezas? El oro. Nunca pensé en oro. Te voy a decir la verdad. Cuando vi el profeta me habló de la palabra profética de Abraham, yo no sabía casi nada. Hoy casi un poquito. Pero ese entonces no sabía nada. Entonces, la palabra fue esta. Así como a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, te llevaré a la tierra que te mostraré. Así el Señor te habla. Y entonces yo aprendí a dejarlo todo. Todo. Y a vivir una vida en Cristo de una manera distinta. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, entendemos las promesas divinas, o entendemos los planes divinos, o entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros debemos de saber, hermanos, ¿sí?, que nuestra vida no está de más en esta tierra, que nuestra vida debe de estar, hermano, consciente de la voluntad de Dios. Ahora fíjese que él subió, llevaba al hijo, ¿sí? Cuando él llevaba al hijo, a mí Dios me habla mucho en la vida de Abraham y ahora entiendo por qué Dios me hablaba. Cuando mi hijo acababa de nacer, mi primer hijo, a mí Dios me llamó a servir en la obra. ¿Y saben dónde quería yo estar? Cargando al hijo, ¿no? Entonces yo le digo, no es para todos. Porque entonces yo salía a la obra. Y a veces me mandaban a obra externa. ¿Sí? Y estaba yo en obra externa. ¿No sabe qué? Entendí muchas cosas en la vida con Cristo. Y sé que Dios va a hacer una obra muy especial en ese momento. Pero fíjese,
todas las cosas que se vivieron en ese entonces. Cuando yo dije, no, yo no voy, yo me quedo con mi hijo. Sí lo dije. Yo no voy, yo me quedo con mi chiquitín. Dios me habló. Y fue una voz que en mi corazón lo sembró. Y dijo, ¿se agrada más Dios de tus ofrendas? ¿No es mejor tu obediencia? Desde entonces a mí el Señor me mandaba a un lado. Yo dejaba todo por servir a Dios. Y hasta la fecha, Dios me mandó a un lado y yo dejo todo por servir. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Dios me dio a hacer, a obedecer. ¿A usted qué Dios lo llamó a hacer? ¿Qué es lo que Dios le pidió a usted? Porque como pecado de adivinación es la obstinación. Y como hechicería, la rebelión. Eso dice. Entonces yo aprendí. Eso me aprendí. Entonces nuestra vida cristiana, hermano, no puede vivir una vida superficial. Nuestra vida cristiana no puede vivir una vida ensimismada en nuestro yo. Abraham subió al monte y en ese monte le enseñó a su hijo lo que era la vida de adoración, lo que era la vida de abnegación, lo que era la vida de cruz, lo que era la vida de renuncia, que lo primero en su vida era adorar a Dios y cumplir lo que Dios le pedía. ¿Y saben dónde usted le va a enseñar a sus hijos el ABC del cristiano? En ese tiempo que usted consagra para Dios y decide poner a Dios en primer lugar en su casa. Es que ya son grandes, no importa. No importa la edad que tengan. Lo importante es que conozcan a Dios y que usted como padre dé testimonio. Que usted como padre dé testimonio de la verdad. Porque muchas veces se vive una vida superficial, monótona, religiosa. Vamos al servicio el domingo, ¿no lo hacen todos? O el sábado, ¿no lo hacen así en diferentes lugares? Y de nuestro testimonio, nuestra vida de cruz, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Si sigue usted cargando al ídolo, ¿cómo que, hermano? Si un ídolo es lo que le roba el lugar a Dios, es lo que le roba, hermano, la obediencia a las palabras de Dios. Es lo que le roba, hermano, sí, la autoridad a Dios. Eso es un ídolo. Y por eso le digo, puede ser hasta el fútbol, a sus hijos, o su persona, o su apariencia, porque usted quiere tener un rostro reluciente. Hoy no voy porque sale muy fuerte el sol. Comienza muchas cosas. Todo eso que usted tiene en primer lugar en cristianos es un ídolo en su vida, porque le está quitando el lugar que le pertenece a Dios. Y Dios sabe tratar con los ídolos. Y si usted tiene un llamado de parte de Dios, Dios va a hacer que usted se aparte de los ídolos y ponga en primer lugar a Dios. Entonces, él subió y sabe, él sabía que Dios tenía todo el poder. Había conocido a Dios de una manera tremenda. En el capítulo 22 usted ve haber conocido a Dios de una manera total. Y entonces él, imagínense cómo le había hablado a Abraham. Porque no se ve que Isaac gritara o sí, que dijera auxilio, socorro, Señor, sálvame de este loco. ¿Usted no ve que decía así? Imagínense cómo estaba el corazón de Isaac, o cómo había sido enseñado el corazón de Isaac. ¿Se da cuenta? Aunque eso no es grato ante los ojos de Dios, pero si Dios lo ordenó, Abraham lo hizo.
entonces nosotros podemos ver ahí una realidad, un cambio total. Isaac estaba dispuesto a hacer ¿qué? Sacrificio. Tus hijos están dispuestos a ser sacrificados para el Señor. Pero ¿sabes quién no quiere? Tú. Porque pobrecito, ¿cómo que le va a dar el frío? Ay, mi chiquitín. ¿Y la lluvia? No, ¿cómo crees que lo vamos a sacar si está lloviendo? ¿Qué le pasa a este hermano? ¿Y cómo lo vamos a disciplinar? ¿Qué? No, que haga lo que quiera. Hay que lo platique, le ponche el ojo. Verá usted cómo hará cambios en su vida. Pero a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, debe de enseñar a sus hijos el servicio de Dios. Y eso se aprende en el altar familiar. Ayúdame, por favor. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos los planes de Dios, vamos a saber que Dios tiene el control en todas las cosas. En todas las cosas. Dios conoció a Abraham, lo llamó, permitió que Abraham lo conociera. Abraham levantó un altar, invocó su nombre, vino los errores. Dios lo consolidó, lo afirmó, cumplió su promesa. Abraham enseñó a su hijo a adorar a Dios. Fue distinto. Fue distinto. Y entonces las palabras de Dios fueron estas: sé que temes a Dios. No le hagas daño al hijo. Sé que temes a Dios. La renuncia en nuestras vidas no manifiesta el temor a Dios. Cuando usted dice ya no quiero este ídolo en mí, Dios sabe que usted tiene. Ahora fíjense, después de eso, dice que Abraham lo vio. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? A un carnero trabado por los cuernos. En la adoración que tuvo Abraham, aún su hijo pudo tener la revelación que Dios era poderoso. Aún él entendió que las palabras de Dios, hermano, eran verdaderas. No solamente entendió esa realidad, sino también entendió que la voz de Dios se escucha muy bien. Nosotros tenemos que entender una realidad hoy en la iglesia. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver el favor de Dios. Queremos ver cómo las circunstancias no te llegan de sorpresa. Levanta el altar. Anhela la presencia de Dios. No vivas una vida religiosa, no vivas una vida tradicional. Sí, tal vez los que tienes al lado viven una vida religiosa y tradicional. No tienen la consagración, pero deja de mirar a los hombres. Porque el llamado Dios te lo hace personalmente a ti. No importa si la mamá grita mucho, el papá grita también. Si tú eres un joven, tú camina con Dios. No importa las circunstancias familiares que se puedan presentar, Dios te llamó a ti. No se equivocó al ponerte en esa familia. Dios quiere que seas diferente. Dios quiere que tú vivas esa consagración y esa vida. Y que si las adversidades que se están levantando te están oprimiendo, sepas que si clamas, Él te responderá. Sepas que si le invocas, Él se manifestará. Y entonces es ahí donde tú conocerás al Dios vivo. Al Dios que no tiene imposibilidad en sus palabras. Al Dios que te prometió algo y lo va a cumplir. Pero es necesario que nosotros abramos la puerta de nuestro hogar.
Que nosotros rindamos nuestro corazón a Dios y que le entreguemos todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Porque mientras nosotros queremos hacer las cosas, lo único que estamos haciendo es destrucción. Pero cuando nosotros permitimos que Él tome el control de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra familia, veremos la vida renovada, transformada, vivificada. Porque Él es el que está haciendo las cosas. No permita más el engaño del enemigo en su vida. No permita más, hermano, la confusión en sus pensamientos. Invoque el nombre de Dios para que usted pueda ver la bendición que Dios tiene para su vida hoy. Dios tiene cambio. Dios tiene renovación. Dios tiene vida. En lo que está muerto, Dios tiene vida. En aquellas situaciones que has enterrado, que has ocultado, Dios quiere traerlas a luz si tú clamas. En Dios nada está perdido. Pero el enemigo te ha hecho creer que ya no hay cambios. Pero Dios tiene vida. Él lo declaró y dijo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque yo tengo pensamientos de vida y no de muerte, pensamientos de paz y no de destrucción. Entonces es importante que usted pueda entender esta verdad, porque el amor de Dios se manifiesta en aquellos que invocan en Dios. Camine con Cristo y permita que el Señor tome el control en sus caminos y en cada área de su vida. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los edificadores. No es usted, es Dios. No es su negocio, es Dios. No es la pantalla, es la presencia de Dios lo que usted debe dejar. Debe de aprender a poner al primer lugar a Dios en todas las cosas, porque entonces usted verá la transformación. No es tu mujer, no es tu varón, es Dios el que debe de estar habitando en tu vida y en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Dejaste de pelear, dejaste de luchar, dejaste de invocar el nombre del Señor, te conformaste a una vida religiosa. Pero hoy el Señor te dice: vuelve. Hoy el Señor te dice: invócame, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Te enseñaré cosas difíciles que tú no has conocido. Mientras tú no estás consciente de la verdad de la palabra, ¿cómo podrás ver renovación? Te podrás vivir quejando toda la vida. Pero ¿sabes por qué? Porque no has tenido un encuentro con Dios. El Dios que cambia las cosas. El Dios que transforma, hermano, sí, las circunstancias. El que donde hay un desierto puede hacer un bosque, y donde hay sequedad puede hacer que fluyan ríos. Necesitas conocer al Dios vivo. Necesitas volver a la presencia de Dios. Cristo viene. Cristo viene. Y es un tiempo en el cual tú debes de buscar al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma. Porque para Dios y en Dios nada está perdido. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y es un tiempo de venir a su presencia. Es un tiempo de buscar a Dios. Por ahí no te sorprendas si te estamos llamando a tener tiempos con Dios. Porque eso es necesario hoy para la iglesia. Póngase de pie y adoren. Póngase de pie y levante su corazón a Él y dígale: Señor, aquí está mi vida. Dígale: Señor, aquí está mi corazón. Dígale: Señor, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para exaltarte. Dígale:
el Señor, aquí está mi vida, es tuya. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor Dios. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Y adore, dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, dándote gracias. Rindiéndote el honor, rindiéndote la alabanza, porque fuera de ti no hay nadie, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Señor, y es por tu infinita misericordia que no hemos sido consumidos. Señor, mira tu hogar. Mira tu casa, Señor. Mira cada familia aquí representada, Señor, y la necesidad que tenemos de ti. Señor, haznos ver. Haznos ver aquello que no estamos bien delante de ti y apártanos. Y permite, Dios, que en nuestras vidas podamos ser luz, podamos ser testimonio. Señor Padre, que no sea permitido el abatimiento en nuestros pensamientos. Que estemos conscientes del Todopoderoso, del Shaddai, del Dios Altísimo. Señor, en este tiempo te pedimos que tu reino se establezca en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que el deseo, el hambre, el anhelo de estar viviendo para ti se intensifique en estos días. Señor, y que si hemos dejado de buscar, si hemos dejado de pelear, si ha anulado ese pensamiento en nuestras vidas, y venga la renovación de tu espíritu para correr, para pelear la batalla, para levantar las manos, para estar en la brecha. Señor, que cada hogar, Padre Celestial, tenga ese testimonio de levantar un altar familiar y de invocar al nombre del Dios Altísimo, y tu reino sea establecido en ese hogar, en ese matrimonio, en esa familia, que desde el niño de brazos hasta el adulto mayor pueda conocer que hay un Dios que invoca y que responde por fuego, que da luz a los sueños, a los anhelos, que nos lleven alas de águila y nos hace estar firmes sobre la roca. Bendice cada hogar, cada familia. Señor, consolida sus corazones, consolida, Padre Celestial, sus vidas. Que ellos puedan estar, Padre Celestial, firmes. Que ellos puedan ir hacia adelante. Que ellos puedan pelear la buena batalla de la fe, Padre. Que venga ese anhelo, ese deseo, esa pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Porque no avivas el fuego en sus vidas. Porque tú traes, Señor, un corazón dispuesto. Toda trampa en la cual se han visto enredados, involucrados. Todo pensamiento impuro, todo deseo insano, toda debilidad en la carne sea derribada. Y ellos puedan, Padre Celestial, vivir en novedad de vida, en santificación, en búsqueda, en pasión. Venga la renovación, Padre Señor, a esos votos que ellos han hecho en ti y para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú haces tu obra perfecta en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Dale sus manos. Dame la bendición a que había gente que se había enredado, así como en una alambre sin las púas, es decir, en tu caminar estabas pasando por situaciones y ataduras que te lastimaban, que te afectaban, que te ofendían, que te dañaban. Y el Señor está rompiendo toda atadura, todo amargo de tu vida. Y el Señor te lleva en libertad.
Tendrás tu caminar distinto, tendrás tu caminar diferente a partir de hoy. Tu caminar en Él no será igual, serás vivificado, serás renovado. El Señor traerá ese aliento. Hay un soplo del Espíritu que está viniendo, trayendo aliento de Dios, trayendo vida de Dios y llevándote a que tú puedas estar consciente de sus promesas. Hay aún un casco que está siendo quitado de diferentes personas, casco de bronce que habla de la condenación, de todo aquello que el enemigo quería poner en tus pensamientos, que te condenaba y te hacía sentirte inferior, que te hacía detenerte. Hoy el Señor quita todo aquello de tu vida y te lleva a vivir una vida en su presencia. Vive libre, vive libre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Dile gracias a Dios. Dile, Señor, te adoramos. Tú eres fiel. Tú eres verdadero. No. Gracias, Jesús. Tú eres digno de